parece sangre. Leckerberg. Si te cae, cógelo sin miedo. One with caramel? Yes. Hello. Muy bueno. Is legal to export the product? Mushroom not allowed. The CBD one is okay. Madre mía. Esto no son velas. Pues Marco se va a hacer una caricatura de helado. Así es como me ve este señor holandés tan majo. ¿Qué te gusta saberlo? Igualmente, Gracias. amigo. When it is burning, automatic upstairs. Qué pedazo de queso. Son enormes. This is Tony. 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 This food man, put chicken and come here, man. What is? ¿Qué pasa, mis panas? Hoy nos vamos a ir de mercados. Vamos a pasar por los 4 mercados más importantes y más populares de Ámsterdam. Aquí en Holanda la gente toma los mercados como parte de su cultura y de la vida diaria de la sociedad. A la gente le encanta consumir los productos que se venden aquí en el mercado porque normalmente son productos ecológicos y sostenibles. Y aquí la gente es muy sana, muy saludable y le gusta mucho consumir este tipo de productos. Vamos a dar una vueltita por los mercados, también vamos a probar un poquito la comida más popular Los platos principales. y esperamos que os guste mucho. Sí, a ver si os gusta tanto como a nosotros comerlo. Mis panas, estamos en el mercado Albert Kuip. Es el mercado más famoso de Ámsterdam. Se encuentra en el barrio de Pijp, que es uno de los favoritos de los locales, ya que está lleno de restaurantes, bares, cafeterías. Sobre todo el fin de semana se llena de gente y hay muchísima vida. ¡Vamos a verlo! Vamos a verlo. Como dato, este mercado se inició en 1904. Así que vamos a ver todas las curiosidades para poder mostraros. Y a comer, a comer, a comer. Eso es lo más importante, comer. A ver, en este mercado hay de todo, en plan comida, cosas de electrónica, ropa. Kakis. Esos son malacatones. Aguacates son 2,49 una pieza. Estos son mini sandías 1,49. Batidos de granada. Uf, qué rico. Probamos uno pequeñito. Uno pequeño por 3,50. Y esto lo hacen con esto. A ver, ¿qué tal? Es que toda la comida que es de este color ya me llama. You do the Jesus by yourself with this? Thank you. Thank you. Ya tenemos, no hemos andado ni 2 pasos y ya estamos comiendo algo. Vamos a probarlo. Parece sangre. Granadita. ¿Está fuerte? Hostia. Sí, está fuerte, pero está bueno. Me gusta. Se ve como súper natural, se siente muy natural. Sabe como bastante Sabe ácido. como mora. Está buenísimo, Está bueno. tío. Sí, recomendamos 100%. Zumo Sí, de la granada verdad que para sí. empezar el día. Un buen chute de energía. Ahí, por ejemplo, hay puestos de incienso. Me encantan los inciensos y sobre todo compré uno cuando vivíamos en la casa de los ratones para espantar las malas energías, que no sirvió mucho, pero bueno, yo le puse intención. Es que el olor del incienso es como que me agobia. mí En me plan, encanta, cuando tío. el humo del incienso ahí. A mí este sobre todo es mi favorito. Cannabis, como no. Este y luego uno de estos. Energía de por el día. Qué bien huele. Castañas. Castañitas. Castañas y luego productos japoneses. Baos, tienen son pinta. baos. Los baos estos son 4 euros, 4,50. Sí, sí, Entre son 4 euros, buenos. 4,50. Tenemos también todo tipo de joyería y bisutería barata. A ver, barata. ¿Qué supones tú? Entiendo que lo hacen a mano y está bastante chulo. Todo tipo de anillos. Para cuando queráis pedir matrimonio a vuestras parejas. A mí me gustaría este. Ese. Oye, pues están chulos todos. Es que hoy es el cumpleaños de Sara. ¿Sí? Hoy es su cumpleaños. Y mírala qué contenta está. Siempre dice que le da lo mismo que sea su cumpleaños, pero luego está más contenta que en brazos. A ver, estoy contenta, pero no porque sea mi cumpleaños. Se está cambiando porque es tu cumpleaños. Y porque es nuestro último día en Ámsterdam, gente. Este La es comida. uno de los productos típicos, que es el Leckerberg Y el Kibelin. y el Kibel. Y hay más tipos, pero los más famosos son Leckerberg y Kibelin. Y Kibelin. Está el arenque, que en el vídeo de Rotterdam lo comí, por si queréis verlo. El arenque que te lo ponen en un bocadillo con cebollita y pepinillos y está bastante rico. A mí me recuerda un poco al salmón ahumado. Este de aquí. ¿Sí? Ese es el Leckerberg y ese es el Kibelin. Eso también tiene buena pinta. ¿Y pedimos salsa o no? Sí. Vale. With garlic Yes, sauce. garlic. Y aquí lo preparan todo. I want it for free. And have a nice day. Have a nice day as well. Vale, esto que tengo aquí es el Leckerberg, que es una pieza de pescado. Pero eso no, chiquillo. ¿Por qué?
Vale, esto que tengo aquí es el Leckerberg. Es una pieza de pescado que lo rebozan con harina y una mezcla de especias y lo venden directamente así, con la salsita, que normalmente la más común es salsa tártara, pero nosotros hemos pedido de ajo, ¿no? Sí, garlic sauce, está bastante rica y normalmente es la que se pide la gente, ¿eh? Es como la primera que te ofrecen. Normalmente en estas tiendas se vende el Leckerberg y el Kibbeling. Se suele hacer con el mismo pescado, que suele ser la caballa, y lo que hacen es rebozarlo con harina y con diferentes especias. La diferencia entre el Leckerberg y el Kibbeling es que el Leckerberg te dan la pieza entera y el Kibbeling es el mismo pescado, lo que pasa que te lo parten en trozos. Así que vamos a comerlo. Te lo pinchas así, te haces así, que pin que pan. Ah, curioso, te dan el tenedor con el cuchillo. El cuchinedor. Voy a pincharlo, vamos a mojarlo y ahora vamos a comerlo. ¿Está bueno? Está bueno, ¿eh? Está muy bueno, gente. Y además recomendamos concretamente este, el de Albert Quipstraat. Es un puesto que está al principio casi del mercado prácticamente. Buenísimo, delicioso. Y es que encima Marco y yo aquí no comemos casi pescado porque, primero por tiempo de cocinar y segundo porque es bastante caro. Entonces pues la verdad que cada vez que comemos esto me sabe a gloria porque echo muchísimo de menos el pescado. El pescado. Sobre todo el pulpo a la gallega. Normalmente la gente pide Kibbeling, es más caro, pero es que es todo pan. Está más rico Hay menos pescado. Está más rico el Leckerberg. Este es el Leckerberg. Es más pan que pescado y se queda más seco. Y es más caro. Qué rico, tío. Y como siempre compartiendo todo. Compartimos todo. Jamás tenemos nuestro propio plato Soy para disfrutarlo postre. tranquilamente. Yo soy medio postre, gente. Y siempre estamos el uno mirando al otro a ver si coge un trozo más grande que el mío. Grande. No, nos da igual porque normalmente siempre come Sara más que yo y a mí. Sí, normalmente siempre Marco coge y se come toda la salsa y luego deja el resto del plato sin salsa. Eso es mentira. Sí. Ahora empezamos a pelear. La culpa es tuya. Tú te coges más salsa que yo. Rico mambo. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de los mercados. Esperemos que os haya gustado. Dale, amigo. Cógelo sin miedo. No te voy a hacer nada. ¿Por qué nos gustará tanto que los animales te cogen comida de la mano? Pues seguimos a ver si podemos dar 2 pasos sin comer o beber algo. Aquí hay un montón de zumos. 2,50 pequeños, 3,50 Que grandes. se puede ver perfectamente que son naturales porque está aquí abajo un pedazo de Pulpa. mazacote de pulpa. Y hay pues de Kiwi. naranja, de kiwi, de fresa, Espinacas. gingerly, de zanahoria. Sí. Aquí la gente se enchufa chupitos de jengibre porque como no hay sol, necesitan energía y se vende muchísimo en los súper y en los mercados como chupitos pequeños de puro jengibre que pican horrores, para adentro y ya tienes el día hecho. Sí. Y estos son como shakers, son como batidos que te los mezclan con leche, simplemente mirar qué Leche pinta y nata. tienen. Leche y nata, o Sí, sea, está bien rico. esto tiene una pinta. Pero a mí como me sienta mala leche, pues intento evitarlo, pero me encanta. Esos son ostras que en la vida las probaría, me dan mucha... Yo no las he probado, las quiero probar, pero no las he probado. No, prueba una si quieres y son 3,50. Ahora mismo no. No. Luego hay muchos puestos de ropa también. Esto se lo pone Sara para salir de fiesta. Que no, soy yo el que se pone esta ropa para salir de fiesta. Esta es la Kilo Store, que es ropa al peso. Tiene varias categorías, varias pegatinas. Dependiendo de la ropa que sea, te vale un dinero u otro al peso. 1 kilo 10 euros, 1 kilo 20 euros o 1 kilo 30 euros. Según entras en el mercado, el precio de la fruta es más alto y según vas caminando hacia el final del mercado, el precio es más barato. Porque, por ejemplo, antes era un aguacate 2,49 y aquí son 3 aguacates por 1 euro. A ver, la verdad que la fruta tiene toda una pinta buenísima. Sí. Y nosotros hemos comido mucho aquí porque antes vivíamos al lado, comprábamos la fruta y la verdura aquí, no tienen nada que ver con el supermercado. Aquí se lleva mucho lo de ser ecológico, sostenible. La verdad que hay muchísimas opciones de comprar productos naturales que vienen de los propios... Venta directa de los propios productores. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos miel totalmente natural, que esto debe ser buenísimo también. Ya que aquí hace un frío de narices, sobre todo en invierno, pues te venden zapatillas y medias de piel de oveja, de lana. Esto tiene que abrigar lo que no está escrito. Uf. Madre mía, Que parece lana de oveja total, parece una oveja directamente. Ahí tenemos a la oveja. 35 pavos las zapatillas, 35 euros. ¿Cómo lo sabes? Pero con esto, vamos, no pasas frío.
Nos vamos a pedir un stroopwafel. Primero hacen como 2 bolitas de galleta con la masa del waffle, las calientan, las unen y luego las cortan por la mitad y lo típico es que las rellenen de caramelo, lo meten por dentro y es el propio caramelo el que sella las 2 masas de waffle y se queda como un circulito finito con el caramelo por dentro, como una galletita. Esto tiene su origen en el siglo XIX, se atribuye a un panadero del pueblo de Gouda, que es un pueblo de aquí de Holanda, y están buenísimos, la verdad, está muy rico y vamos a probarlo. Yeah, exactly. Aquí tienen en plan como caramelo, Nutella y más caramelo y lo tienen caliente y te lo hacen en un momento, te calienta el panecito, el waffle y te lo ponen en el interior. Okay. Vamos a ver cómo nos lo hacen. Vamos a probar el casero, que es el que vamos a ver ahora, y luego están los típicos, que son estos pequeños, que son los que venden en supermercados, y tienes para elegir de Nutella, caramelo y Nutella, y caramelo. Thank you very much. Have a nice day. Mira, nos la han partido por la mitad para que no nos peleemos. Toma, Marco. ¿Quieres? ¿Está bueno? Está muy bueno. Encima calentito. La galleta y entre medias ahí la miel. Sara, como no, manchándose el Manchándome el pelo. Quiero comer. Rico mambo. No me gusta. Lleva melaza, canela, azúcar moreno, miel y sabor y mucho amor. Así que nada, chicos, vamos a ganar 200 kilos gracias a vosotros. Aquí siempre hay canolis en todos los mercados. Se puede ver que hay muchísimos puestos de diferentes países. Entonces puedes ver la interculturalidad que hay en Ámsterdam. Hay mucha Porque hay- interculturalidad. Porque hay puestos de todos los países en un mismo mercado. Hello. We are explaining about the cannolis. Very good. Explain further. No problem. This cannoli is the same than in Italy. Yeah, they come Yeah? from Catania. Okay, They okay. come from Sicily. Tienen opciones para veganos y opciones sin gluten. Y además el señor que los vende es súper majo. Y el puesto del mercado es este, que os lo voy a poner para que lo veáis. Mis panas, hay canolis de todos los sabores. De coco, de plátano, de pistacho. Hay incluso canolis de coñac. Y nada, nos vamos a pedir uno también para probarlo. Caneja. You're still there. El hombre que atiende es majo, ¿no? Lo siguiente es súper majo. Además siempre. Esto está buenísimo y vamos a probarlo de chocolate blanco. Y esto lleva como un poquito de almendras. Muy bueno, recomendado, 2,50. Luego tienes ofertas para más canolis. Yo nunca quiero, pero siempre como. La que no quería. Ya os he dicho que soy un medio postre. Pues tía, te manchas siempre. Siempre se mancha. Muy rico. Y encima es sin gluten y no se nota que sea sin gluten. Está muy bueno, muy bueno. Muy bueno, gente, match. Vamos a parar de comer, ¿vale? Un poco. Bueno, cómo no, tenemos un puesto de quesos holandeses. Pero no hay queso gratis. ¿Qué cojones? Gente, aquí está más baratos que las tiendas turísticas. O sea que si queréis venir a Ámsterdam y comprar queso, veniros a los mercados, que siempre va a ser mejor opción. Pesto, cabra, pimienta, mostaza. Y luego tienen los mejores huevos aquí. Mejores huevos del mundo. Los mejores huevos que valen 2,75 y están súper bien. Son huevos de corral de gallinas felices. Florecillas, En Ámsterdam les encantan las flores. super tulipanes. Estos son los famosos tulipanes. Mirad qué rabo más largo. Son 10 tulipanes por 3,50 y Está muy 30 por bien. 10. Está muy bien. Una cosa bastante curiosa es que, por ejemplo, en otros países como en España, normalmente los mercados se abren los domingos. Pues aquí en Holanda, en Ámsterdam concretamente, es del revés. Hay mercado desde el lunes hasta el sábado y el domingo no abren. Tienen un día de descanso, o sea, de lunes a sábado puedes comprar todo lo que quieras, el domingo no hay mercado. Pescadito. Se mueve, está vivo. Está vivo. O sea, sí está tan fresco el pescado. Ay, sí este, está ¿eh? vivo. Está vivo. Está vivo. Para que veáis lo fresco que está el pescado, que te lo compras vivo. Ahora me pilla el dedo. Ahora mismo huele mucho a mar, a pescado, o sea que es fresco. Un puesto marroquí Aceitunas en el que enormes. hay un montón de encurtidos. Aquí están a tope. Este puesto siempre está petado. Yes, guys, fresh and healthy hummus over here. Thank you. Este puesto siempre está petado y todas las aceitunas están buenísimas. Tenemos un vídeo hablando de la hierba de los coffee shop, súper bueno, podéis ir a verlo. Y hemos hablado mucho sobre estos pastelitos que venden, que se supone que llevan cannabis. Is legal to export the product? No, no. Mushroom not allowed. The CBD one is okay. Yeah, and with cannabis neither, ¿no?
Ok. Así son los pastelitos. Este concretamente. Este es lleva de CBD. CBD, no lleva el producto psicoactivo, por lo tanto es lleva legal THC. hasta llevártelo a tu país en el avión y todo. Claro. Pero luego hay otros que sí que llevan psilocibina y llevan THC, Pero esos esos son no se trufas, pueden sacar de aquí. Hay brownies de CBD, que es el que acabamos de comer, que ese no tiene THC, por lo tanto no te coloca. Y luego otros con cannabis que tiene THC. Estaba muy bueno el brownie. Oh, Dios mío, lo veo todo verde. Vamos a probar ahora los profetes, que son también típicos holandeses. Son pequeños pancakes circulares, muy pequeñitos, esponjosos. Se cocinan en unas planchas con agujeritos, se mete la masa, se hacen un montón a la vez y luego se sacan súper esponjositos, súper ricos, calientes. Normalmente se sirven con azúcar glass, pero lo puedes pedir también con chocolate blanco, Nutella, Kinder Bueno, cualquier cosa que le quieras añadir. Y están fetem. 10 Proferges, 4 euros, 20 Proferges, 7,50. Hello, this is? Queremos grabar varios mercados y yo creo que vamos a grabar este y ya está. Ya va a casa a dormir la siesta, ¿no? Thank you. Madre mía, qué rico. Hoy volvemos con 10 kilos más a casa. A ver, ¿qué tal? Delicioso. ¡Qué rico! Uno por aquí. Está muy bueno, es que la mantequilla le da La buen toque. mantequilla es la clave. En este vídeo solo se nos va a oír decir. Muy rico, gente. Vamos a ver qué más podemos comer. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Pues tenemos velas de chocolate. Esto no son velas. Como podéis ver, venden nepes y senos de chocolate, de fresa y de chocolate blanco. Nepes y senos de todos los colores y todos los sabores. Y aquí pollito, el mejor pollo de Holanda. Ellos lo dicen. ¿Un poquito de pollo? Pues pollito frito, básicamente, no hay mucho que explicar, o sea... Pollo asado, pollo frito, te dejan ahí las salsas para que te eches tú la salsa que quieras. Son trocitos de pollo, o fritos o asados, y a comer. Hay muchísimo turismo y muchísima gente local. No es que sea una zona solo de turistas o una zona solo de locales. La gente local hace mucha vida social en el mercado. No vienen necesariamente a comprar, a dar una vueltecita, a encontrarse al vecino. Mercadeo, la vida antigua. Para plan de domingo, venirte aquí a comer algo así rico, picotear de aquí, picotear de allá. Hay mercado desde el lunes hasta el sábado y el domingo no abren. Mira lo que hay por aquí. Jingle bell, jingle bell, Jingle all the way. La Navidad es lo mejor, tío. Alegría de la vida. Mira, un puesto de piedras preciosas. con formas de setas también. Mira esta como mola. Un montón. O por ser Libra o por haber nacido en septiembre, mi piedra es el lapislázuli. que es azul. Lapislázuli, ¿no? Lapislázuli. No sé, pues siempre le he llamado Pues para ser tu lapislázuli. piedra no sé ni cómo se Ya, dice. pues. Justo. Esta. Ahora con Me siento poderoso. 550 euros este pedrolo. ¿En serio? Sí. Tendrá una energía muy potente para costar Ahí 500 metes la pavos. mano y te vuelves millonario al día siguiente. Ropa que está bien de precio. Sí, está bien de precio. Camisetas 6 euros, sudaderas 10 euros. Ropa de trapero. Realmente estos son tiendas que son de las paredes, bueno, no son de las paredes, son tiendas que están en las paredes, que cuando es el mercado sacan todos sus productos hacia afuera, pero también puedes entrar dentro de las tiendas. Sí, la mayoría van asociadas a una tienda. En este caso lo mismo, son productos de baño, Sanex, gel, desodorantes Te los sacan aquí fuera, pero realmente los puedes comprar dentro de la tienda. y bueno. Mucha ropa. Si os interesa que también incidamos más en la ropa, decírnoslo. Lo que pasa es que a nosotros nos parece más llamativo la comida. Este tipo de ropa a nosotros nos gusta bastante. La ropa así un poco hippie. ¿Cómo mola? Por ejemplo, este tipo de ropa sí que nos llama más la atención, nos Sí. gusta. Está hecha a mano, está hecha con cariño y con Estas pasión. sudaderas me molan más. Pasión y tesón. Ah, es que están hechas en Nepal. Muy chulas. Muy chulas. Pelucas por 15 euros. Que esto, vamos, es para una cabeza enana. Porque ¿quién tiene una cabeza así de pequeña? Porque esos son recogidos, Marco. Lo Son pones- coletas. Ah, vale. Pero no, imagínate, mira qué cabeza más pequeña. Así es mi mano. Pelucas para gente diminuta y luego pelucas. De colores muy naturales. Para quien quiera una peluca, aquí también puede comprarla. Aquí Sara me regaló una gorra con mi nombre de productor musical por mi cumpleaños. La verdad que está muy chula y te la hacen a mano. Ahí te hacen el diseño con la palabra o las letras que tú elijas y luego te la imprimen encima de la gorra. Y es bordado. ¿Libros?
No sé si lo sabéis, Gente, pero... tenéis que leer. Claro, Sara es escritora, escribió un libro. ¿Es verdad? Escribir un libro no te hace escritora, pero sí, escribí un libro. Y estos son casi todos infantiles. Pues Marcos se va a hacer una caricatura de lado. Pues nada, que la ha convencido para hacérsela de frente. Al niño le hace ilusión y obviamente ya le he dicho que la va a pagar él, porque yo no se la voy a pagar. Come take a look. Sit on there. I saw you like this, my friend. He's so good, but his nose is bigger. There you go. Thank you. Thank you. Así es como me ve este señor holandés tan majo, con esta cara. ¿Te pareces? Me doy un aire. Me ha hecho la nariz más pequeña de lo que la tengo. Sí, mola. Mira, churros españoles, panse churres. Churros españoles, que se parecen a los churros españoles igual que yo a un camello. Aquí tenemos Dutch Snacks, que sobre todo pues son patatas fritas y Patatas bitterbollen. fritas y cosas fritas. Bitterbollen, que están ahí. Realmente, a ver, estos platos típicos pues son un poco fritos. Croquetas fritas en un pan, bitterbollen que son como croquetas con un sabor un poco extraño y patatas fritas. Patatas fritas están muy buenas. Los snack Dutch son fritos. Fritos tipo nuggets y patatas fritas. Aquí ya está más tranquilito, se nota que hay menos Sí. gente porque ya estamos llegando al final del mercado. Esto también está buenísimo, que lo probamos en un mercado. Takoyaki, son como bolitas rellenas de pulpo, como si fueran los profeches, pero rellenos de pulpo y O de una otras crema. cosas, vegetales. Está muy rico. Panitas, estamos en la plaza de Waterloo Plain. Aquí está el mercado más antiguo de Ámsterdam, incluso de Países Bajos. Se estableció hace 133 años y fue el primer mercado de pulgas de aquí del país. Al principio era un mercado donde se vendían productos de alimentación locales, pero hoy en día ha ido evolucionando y sobre todo lo que más venden es ropa, antigüedades, libros, aunque también hay puestos de comida de todas partes del mundo. Así que vamos a verlo, es uno de los mejores mercados de Ámsterdam. ¡Let's go! Pues tirarse las ofertas literal, ¿eh? Sí. 1 euro vale cada cosa. €1 cada cosa. Sí. Está guapa, mola mazo. Me la voy a comprar. ¿En serio? ¿Por 1 euro? Bueno, Me la compro. Lo primero que he Ni cogido. un segundo. Hombre, es que por 1 euro está guapa. Mola mazo. Me la compro también. Molaría pelearse con alguien en plan, ¿esto feo? ¿Qué? Ahí está ya. En plan, le cojo a alguien la sudadera a la mano. ¡Dámela! Esto también me gusta mazo. Esto me gusta un montón. Me gusta. por 3 euros Sara se ha comprado 3 prendas de ropa. ¿Esta? ¿Eso? 3 euros. 3 euros me ha costado todo. Aquí en Waterloo Plain no vas a encontrar tantos puestos de comida, pero vas a encontrar un montón de puestos vintage. Si quieres ropa, sobre todo ropa vintage, vas a tener un montón de opciones a precios muy baratos. Y luego, por ejemplo, también hay libros antiguos. No, misschien wel. Bueno, no sé muy bien. Bicicletas. Ah, no, arreglos de bicicletas y bicicletas también. Sí, bicicletas de segunda mano. También son nuevos. También nuevas, Ah, también son también. nuevas, también son nuevas. Bueno, Gracias por la aclaración. gracias por acotarlo, que teníamos que saberlo. Igualmente, Gracias. amigo. Adiós. Sí, Cajas son de galletas. Envases antiguos, esto es francés antiguo. De tinta, ¿no? Hola, tío. Estas galletas, sí. De Espéculas. espéculos. Mira, esta de la salsa que luego a mí me gusta. Mola. Bueno, mola, con las setillas ahí. Flipas, chaval. ¿Quién guarda esto tantos años? Si eres un coleccionista o te gustan las cosas vintage, 100% este es tu mercado. Sí, sí, total. Este es tu mercado. Está a buen precio y hay de todo. Y Es que hay de todo. cosas aleatorias. Sí, O sea, por ejemplo, mira, estampas antiguas de los Sí. Juegos Olímpicos del 92. Típicas chapitas. Las cosas que son de segunda mano y tal es todo más Claro. único. No como Sí, todo no es- fabricado en claro, masa. eso. Por ejemplo, nadie va a tener mis camisetas que me he comprado. que Están totalmente desgastadas. Hombre, a lo mejor una abuela de 60 años. Hay como un extraño silencio. Sí, estoy súper tranquilo. Súper Mira, por allí tranquilo. además podéis estar en el mercado y tener las vistas de las típicas casas de Ámsterdam, por ahí al fondo, con las casas giradas. O sea, está bastante chulo, a mí me está gustando Sí, bastante. a mí es como que todo está hecho un desastre, pero hay mucha paz. Uf, este pobre pollo. Es súper auténtico. Payasín, soy el payaso payasín. Con eso poco se puede pintar, pero... ¿Qué es eso? Un muñeco antiguo que jamás compraría. No te acerques mucho, no te vaya a atacar. Sí, son fotos. Junta aquí lo antiguo con estos cuadros modernos.
Ok. Estamos encantados con este mercado. 5 pavos estas chaquetillas. Joder, está 5 muy bien. euros. Mira qué pedazo de abrigo por 5 euros. Montonazo, o sea, mucha ropa vintage. Luego estas camisetas molan un montón, que son camisetas súper psicodélicas. Hola. Luego aquí antigüedades, no sé qué es, la verdad. Y yo. ¿Ellas? Inside is a spring where you have a big candlestick. Yeah. Because when it is burning, automatic upstairs. And the light Ok, sube. appears from there. We didn't know if it was like a pan or something. Thank you very much. Thank you. Esto es un faro de un coche antiguo. De los coches de caballos. Aquí Por aquí. ponían el palo y tenían aquí una cosa que combustía. Sí, el palo de la vela. Claro, aquí añades el palo de la vela y entonces la luz sale por aquí. Automáticamente se enciende la vela con el combustible que ponían aquí, con el motor, al movimiento se encendía la vela y ¡pum! Candelabro antiguo, con la cera de la vela y todo. Es que las casas antiguas tienen mucho más encanto. Tienen más esencia. Sí. ¿Esas eran las antiguas radios y así o...? Sí, justo. Todas las casas antiguas cuentan historias, es como que tienen Sí. vida propia. ¿Y qué juegos hay? Artist Bingo, Frida Kahlo, Van Gogh. Lo que pasa es que están en holandés, no entiendo nada. Este tiene pinta de estar guay, pero no tengo ni idea. Es que hay de todo, es que realmente hay de todo. Siempre pienso, ¿quién comprará un mando de estos? Uno de oro, obviamente real. Muy bonito, nos ha Muy gustado guay. mucho este mercado, no lo conocíamos, la verdad. Está muy guay, Está muy merece la bien. pena venir. Para la gente que quiera comprar ropa vintage, cosas de coleccionismo, Muy bueno. históricas y antiguas, y salir volando, Sí. está genial. Está fenomenal. ¡A volar! Mis panas, nos encontramos en el mercado de Nieuw Emar. Este mercado se encuentra en el famosísimo barrio chino de Ámsterdam, al lado de la plaza Nieuw Emar. La historia de este mercado se remonta a la década de 1610, cuando los agricultores empezaron a vender sus productos en esta plaza. Ahora con el tiempo el mercado se ha ido haciendo muchísimo más grande y también diversificándose en diferentes productos. Y ahora mismo se vende de todo, sobre todo muchísima comida internacional y nacional. Además el barrio es la leche porque hay un montón de restaurantes y cafés acogedores alrededor. O sea que venir aquí a este mercado es una experiencia gastronómica total y os va a encantar. Es muy chulo, en pleno centro. Así que vamos a verlo. ¿Qué? Hay queso, pero no gratis. Ya solo lo huelo y ya quiero comerlo. Ya qué pedazo de queso. Son enormes. Ya ves, parece una pizza familiar. Mira este queso. Mira, alucinas. Antes ¿Con tu cuando mano? venían con las barcas con los quesos, se vendían en las plazas y ponían los quesos en el suelo, ya la gente elegía la pieza que quería y eran quesos enormes y los apilaban unos encima de otro en las plazas en Holanda. Más que de ropa y tal, es sobre todo gastronomía súper diversificada. Y productos ecológicos, traídos directamente del campo y de la huerta. ¿Qué más tradicional Porque en Holanda? Que unas setillas. buenas setillas. Pero estas, chicos, no Son mágicas. No me cogí, son como níscalos, ¿no? Son rosetitas. Pero es perfecto para tomar producto y probar producto local. es más pequeño, pero si quieres producto de calidad directamente traído de la huerta, tienes que venir aquí. Aranguini, se llama Aranguini. Como os dijimos en el vídeo de los supermercados, los holandeses son muy de usar diferentes panes para diferentes comidas porque casi todo lo hacen con pan. Aquí tienen las olive oil, que esas son súper típicas en Navidad y es básicamente lo que dice el nombre, una bola de grasa, como un buñuelo. Todo se ve muy casero. Muy casero, sí. Flores. Flores. Panitas, otra de las paradas obligatorias si vais a hacer mercados es el mercado de flores. No lo vamos a incluir en este vídeo porque estamos haciendo otra tipología de mercado. El mercado de flores es una parada totalmente turística, también es un mercado, es una calle con flores, pero tenemos un vídeo donde incidimos en el mercado de flores, que es un vídeo sobre las mejores cosas que ver en Ámsterdam. Y aquí tenemos un montón de flores y mis favoritas, las rosas blancas. Este mercado está súper bien ubicado, rodeado de todas las casas típicas de Ámsterdam, para que te puedas sentir totalmente integrado en la cultura holandesa y vivir en tus propias carnes lo que es estar en esta Si ciudad. quieres sentirte como un auténtico holandés, solo tendrás que ponerte estos suecos. Y salir de fiesta con ellos. Si sales de fiesta con esos suecos y vuelves viva, eres un auténtico holandés. This is Tony. Tony. Tony, This food man, put chicken wrap. Come here, man. what is? This is Tony. Yeah. Put chicken wrap. Chicken, you say chicken. Best chicken. Best Where's chicken your in ear? Amsterdam. Everything here. Yeah, the exactly. best You in have the to world. say It's good. quality, quality. The best in the world. This is the man of the thing, you know? Ah, thank you. Bye. Bye, man. El pollo Que de sabe Tony venderse en de- Ámsterdam. Sabe venderse muy bien. Se la ha vendido su Sabe venderse de coleguita. lujo, Se la ha vendido su coleguita, pero Tony también. This is Tony. Muy cerquita del barrio rojo también, muy cerquita de todos los puntos turísticos, o sea, perfecto para pasear Sí. por aquí si estáis en Ámsterdam. Es perfecto porque lo tenéis al lado. Como dice Sara, al lado del
del Barrio Rojo, a la que estáis de turisteo por ahí, os podéis pasar por aquí. Sí es cierto que es más pequeño que los dos anteriores, pero si queréis productos tradicionales o ecológicos o de calidad traídos de la huerta, este es un buen mercado. O si queréis probar el mejor pollo del mundo, según Tony, pues podéis ir al puesto de Tony a comer pollo. Y bueno, panas, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os habéis quedado hasta aquí es porque os interesa lo que estamos subiendo, así que vuestra manera de ayudarnos sería dándonos un like y suscribiéndoos para que más gente pueda ver este contenido. Así que nada, panas, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte Y os deseamos una vida llenísima de viajes y aventuras. Close my eyes, I count to 10, I miss you. Tell me again, why didn't I follow you?